Jóvenes, buenos días. Entonces espero que ya estén listos para tomar las notas. Si está preparado, quiero mencionar unas cosas con ustedes. Ya estamos listos para la sesión 7 de nuestra clase de la técnica, pero quiero que ustedes se fijen que cuando alguien o uno de ustedes por motivo con una excusa legítima no pueden presentar un examen, es tu responsabilidad hablar con nosotros a no más tardar que la siguiente clase que llegues para reponer el examen. Un examen que no se repone es un cero automático. Una tarea o examen o cualquier trabajo en la clase que les asignamos que no lo haces es un cero automático si no se presenta. Entonces, perdiendo una clase, aún por estar enfermo, no es excusa para no presentar el examen. Tienes que presentarlo dentro de 2 clases de esto y tienes que avisarnos en la siguiente clase, después de la clase que te hizo falta, avisarnos que necesitas reponer el examen y que estabas enfermo o lo que sea. Y si hay excusa, entonces no hay problema. Puedes borrar el 0 que recibiste en el examen. Ahora, para la próxima clase, hermanos, hoy vamos a hacer algo de revisión, repaso en cuanto a lo que hemos ya estudiado en cuanto a la técnica de misiones. Recuerden que les dimos ya un índice, estamos siguiendo el índice. Comenzamos con requisitos, definición de la técnica de misiones, desglosamiento de enseñanza. Luego en la cuarta parte pues ya mencionamos la terminología. Entonces si alguien te preguntara qué es una misión, podrías definirla correctamente. Si alguien te preguntara qué es un misionero, ¿sabes lo que significa un misionero? Una iglesia, un pastor, la obra misionera. En cuanto a otra terminología, ¿sabes lo que significa también en cuanto a no solamente pastor, pero también misioneros, las misiones locales, nacionales, internacionales? Entonces, si no entienden esta terminología, te va a ir muy difícil, va a ser muy difícil que pues ya puedes hacer y entender todo lo que estamos estudiando en la técnica de misiones. Entonces, quiero que ustedes vuelvan a estudiar sobre la terminología que le dimos en clase. Le dimos la terminología. De hecho, pasamos 2 clases hablando de ella, también dándoles la definición. Entonces, necesitan estar consciente de esto en cuanto a la definición y la terminología que usamos en la clase de técnica de misiones. Todo está a la vista de esta clase técnica de misiones. Entonces, no es la misma definición que hay en otros lugares, particularmente en el campo secular. También les estudiamos los artículos de fe, y ahí es donde yo quiero comenzar hoy en cuanto a los artículos de fe. Entonces, en los artículos de fe, déjeme ponerlo ahí. Entonces, tenemos 6 pasajes que nombramos los artículos de fe. Claro, los artículos de fe que la mayoría estudiamos son de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Pero ustedes deben poder escribir correctamente, deletrear ortográficamente todos estos versículos. Deben conocer los versículos de memoria. En Mateo tenemos lo que llamamos el plan. Y el significado del plan es muy sencillo. Es la maqueta, la forma o orden, cómo hacemos la obra de Dios. Y Él nos da su plan
en Mateo capítulo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús se acercó. Sin estar en comunión y cerca de Jesús, no vamos a hacer mucho en la obra misionera. Él es una parte muy íntima y muy importante. Él es el propósito de por qué estamos en la obra misionera. Y este versículo lo hemos repartido o dividido en 5 partes. Primeramente, Él nos anuncia que Él tiene poder para darnos a nosotros. Versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Debemos recordar en la obra de Dios, todo es imposible sin Dios. Y con Él no hay nada imposible. Él nos dice en el libro de Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, estas palabras que Él nos da aquí, Él nos dice que nos está preparando con su poder. Se acercó a ellos y dice: toda potestad, autoridad, potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego Él nos da su plan. Tenemos que ir con la potestad y el poder de Dios. Luego, número 2, tenemos que ir, tenemos que levantarnos. No vamos a hacer nada si no vamos. Vemos a Jesús se levantaba e iba cuando Él estaba ministrando aquí en la tierra. Entonces tú y yo no vamos a hacerlo tras un escritorio. No vamos a hacerlo sentado mirando la tele. No vamos a hacerlo ahí leyendo unos libros. Vamos a hacerlo levantándonos, poniendo las manos a la obra. Y levantarnos y pon las manos a la obra. Número 3. Hacer discípulos a las naciones, es decir, ganándoles para Cristo, enseñándoles cómo ser salvos y trayéndolos a los pies de Cristo Jesús para que ellos se salven. Es lo que quiere decir hacer discípulos en esta parte, que les hagan seguidores de Cristo. Y para que sean seguidores de Cristo, tienen que confiar en Él como su Salvador. Y luego, número 4, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso significa que tenemos que organizarles en iglesias, en congregaciones locales de iglesias. Una iglesia, un pueblo llamado fuera del mundo, y congregado para llevar a cabo los mandamientos y la gran comisión de Cristo Jesús. Bautizándolos, la Biblia nos enseña en Hechos capítulo 2, que el día de Pentecostés Pedro predicó y hubo una gran multitud que recibió a Cristo, recibió su palabra, 3,000 personas, de hecho, y luego la Biblia dice, y fueron bautizados 3,000 personas. Y fueron añadidos ¿a qué? A la iglesia. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Uno no es añadido a la iglesia por la salvación, es añadido a la iglesia por el bautismo en esta iglesia. Y hay mucho más. Entonces, primero es tener el poder de Dios. Número 2 es levantarnos e ir. Número 3 es hacer discípulos, ganándoles a Cristo. Número 4, organizándoles en iglesias, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y luego finalmente enseñándoles, discipulándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Luego número 6, Él está con nosotros, la presencia de Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tú debes saber el pasaje al pie de la letra. Me di cuenta en el examen que acaban de presentar la otra semana que muchos ni sabían las escrituras.
¿Qué estás haciendo en la obra de Dios si no usas las Escrituras? ¿Cómo vas a ser un buen pastor si no conoces las Escrituras? Ustedes son de segundo y tercero. Ya deben haber memorizado Mateo 28, 18 al 20. Y luego el segundo es que es el plan de Dios o la maqueta, hablando del significado o forma u orden de hacer la obra. No tienes que estudiar libros seculares para saber cómo hacer la obra. Nos dice cómo hacerla en Mateo capítulo 28, 18 al 20. Luego, luego notamos la segunda mención de la gran comisión, Marcos 16, 15. Si yo te pidiera ahora que me citaras en voz alta Mateo 16, 15, ¿podrías hacerlo? Ya has tenido 2 años. De hecho, antes de venir al seminario, debiste haber sabido de memoria estos versículos. Entonces, Marcos 16, 15 habla de la premisa o el método, hablando del significado o la predicación de la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, anunciando la palabra de Dios, o como la Biblia dice en otros lugares, testificando de lo que Dios te ha hecho por ti. Habla del método o del acto de predicar la palabra de Dios. Esa es la premisa. Él dijo, número 1, ir por todo el mundo. Nos dice qué hacer y nos dice dónde hacerlo por todo el mundo. Nos dice, número 2, cómo hacerlo, predicar, anunciar. Número 3, nos dice qué predicar, el evangelio. Y número 4 nos dice a quién predicarlo, a toda criatura. Entonces luego tenemos Lucas 24, 46 al 48. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Cuando les pido o alguien te pide que cite un versículo, cada palabra es importante. Si tuvieras que escribir este pasaje, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 veces que la palabra y, la conjunción y, aparece uniendo a 2 palabras. Entonces ahí son 7 errores si uno se le olvida poner la Y. Entonces les digo, así está escrito. Es de acuerdo a la palabra de Dios. Esto no es opcional que tú y yo podemos escoger. Así está escrito. Lo que él iba a decirles aquí en Lucas, así estaba escrito. Y número 2, tiene la autoridad bíblica, número 1. Número 2, nos habla de la necesidad, y así fue necesario que Cristo padeciese, que Él muriese por nuestros pecados, pagase nuestros pecados, y número 4, resucitase de los muertos al tercer día, y número 5, y que se predicase en su nombre, que el arrepentimiento. Número 7, el perdón de pecados. Número 8, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y número 10, sois testigos de estas cosas. Hay 10 pensamientos en este pasaje de la Gran Comisión que nos habla del principio de misiones, que significa, el principio está hablando o significa a Cristo, la persona, el mensaje que estamos predicando. Entonces ahí el mensaje o Cristo o el evangelio. Pero Cristo es el punto central del evangelio. Cristo es el punto central de la palabra de Dios. Por eso él dijo, si yo fuere levantado de la tierra, atraeré a todos los hombres a mí. Y entonces si alguien no viene a mí, no puede ser salvo. Entonces, hermanos, memoriza
Mateo 24, 46, 48. Les garantizo que en la próxima o una prueba muy cercana, entonces vas a tener que citarme y conocer estos 3 versículos, el pasaje, el énfasis que es en Mateo, el plan, y el significado en Mateo, maqueta o forma o orden de hacer la obra. En Marcos es el pasaje, el texto. Luego el énfasis es la premisa, que significa el método o el acto de predicar la palabra de Dios. En Lucas 24, 46 al 48 es el texto, el pasaje, hablando y enfatizando el principio de misiones. Y el principio significa Cristo, que es el mensaje o que es el centro del evangelio. Y luego en Juan 20, 21 encontramos el énfasis de la misión como el personal de misiones. ¿Quién es el personal? Este habla del misionero o el predicador o el que lleva el evangelio en este caso. Pero aquí en particular, en referencia, en relación con la técnica de misiones, no está hablando de cualquier cristiano, está hablando del predicador llamado para predicar, está hablando del misionero llamado para hacer la obra misionera. Entonces, Lucas es el texto que enfatiza el principio, Cristo, el mensaje o el evangelio de esto. Y Juan 20, 21 enfatiza el personal hablando del misionero o el predicador de la palabra de Dios. Dice entonces Jesús les dijo, Jesús les habló. Esa es la palabra de Dios. Son las mismas palabras de Jesús. No las palabras citadas por Pablo, sino de Jesús. Y escritas bajo la inspiración de Cristo por el apóstol Juan. Y les dijo otra vez, no es la primera vez que les había dicho esto: paz a vosotros, paz viene por Cristo Jesús. Como me envió el Padre. Número 5, así también yo os envío. Entonces la misión de ti fue tan necesario como la misión de Cristo cuando Él vino para morir por nuestros pecados, según Lucas 24, 46, 48. Entonces, Juan 20, 21, el énfasis es el personal de la gran comisión y el significado de quiénes son. Habla del misionero o el predicador de la palabra de Dios. Hechos 1:8 es el texto, otro texto que nos habla de la gran comisión y la obra misionera. En Hechos 1:8 él dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay 7 pensamientos en este pasaje. Primeramente, Él nos va a dar poder. Segundo, el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros, dándonos ese poder. Sin el Espíritu Santo, sin ser llenos del Espíritu Santo, no hay poder. Y luego, a consecuencia, Él dice: me seréis, número 3, testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿En dónde? En toda Judea. ¿En dónde? En Samaria. Y finalmente, ¿en dónde? Número 7, hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 es el texto de misiones de la gran comisión que enfatiza la panorama de misiones, significando y hablando del lugar donde Él quiere que prediquemos el evangelio. Y Él dice aquí, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habla del mundo siendo el lugar donde debemos llevar el evangelio. Y finalmente en Romanos 10, 13 al 15, dice la palabra de Dios: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hay 11 pensamientos en este pasaje. Número 1, todo aquel. Número 2, que invocare.
Número 3, el nombre del Señor. Número 4, será salvo. Número 5, preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Número 6, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Número 7, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Y número 8, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Número 9, como está escrito, otra vez apelando a las escrituras, la autoridad y el mensaje que Cristo nos ha dado. Número 10, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero no solamente la paz, sino de los que anuncian buenas nuevas, porque sin las buenas nuevas el evangelio no hay paz. Romanos 10, 13 al 15 es la gran comisión, según Pablo, que habla del propósito. Es el énfasis que está enfatizando aquí. El énfasis es para que el hombre sea salvo. Es decir, el significado es salvación por invocar al Señor, recibiendo al Señor, confiando en Cristo, llegando a ser un discípulo de Él, un seguidor de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, quiero que memoricen estos 5 pasajes, palabra por palabra, renglón sobre renglón, sin faltar ninguna i, ninguna tilde en estos pasajes, porque cada tilde cuenta. Tienes que escribirlo correcta y gramaticalmente correcto. Y tienes que saber el pasaje, tienes que saber el énfasis y tienes que saber el significado del énfasis. Y acabo de darles por la 3ª o la 4ª vez y no voy a estar enseñando esta parte otra vez. Ahora, otra cosa que hicimos, hablamos también de la filosofía de misiones y la afiliación misionera y una breve historia. Entonces, en la filosofía de misiones, mencionamos que como compañerismo, el BBBFI en los Estados Unidos y nosotros aquí en México, solamente se aprueba y enviamos de nuestras iglesias misioneros que plantan iglesias. Y la comisión bajo cual operamos, la gran comisión, como iglesias bautistas locales, está muy clara. La ganancia de almas y la obra que hacemos, sea en nuestro propio país, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, la ganancia de almas debe resultar en establecer iglesias bautistas locales. Iglesias bautistas locales indígenas y autónomas. Y también en esto también nosotros creemos que los misioneros, los que mandamos, deben ser adecuadamente preparados con una buena educación, con experiencia y práctica y espiritualmente maduros. También en nuestra filosofía creemos en la comunión en el Evangelio. Como Pablo decía a los hermanos en Filipos, doy gracias a Dios por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Cómo tenemos comunión en el Evangelio? Cooperando con otras iglesias en apoyar misioneros, orar por los misioneros y enviarles a otros lugares. Por eso queremos que las iglesias con cuales cooperemos y los misioneros que enviemos, que ellos sean de la misma fe y orden que nosotros. Y hay que recordar que somos bautistas, somos un compañerismo, no una denominación. No hay nada en que poner la membresía, sino en la iglesia local. Entonces, aprende bien la filosofía de misiones y luego van a tener que darme un informe acerca de la filosofía y luego la afiliación. Entonces, nos afiliamos no con todos los grupos. Nos afiliamos con el Compañerismo Bíblico Bautista Internacional y con el Compañerismo Bautista Bíblico de México Internacional. Entonces, la afiliación misionera es descrita en que estamos afiliados con el compañerismo
un compañerismo de pastores adhiriéndose a la palabra de Dios sobre la base de los artículos de fe y la Biblia. Somos bautistas fundados en los principios y prácticas históricas de los bautistas. Somos bautistas independientes, somos bautistas fundamentales, somos bautistas misioneros, somos bautistas plantando iglesias. Plantar y establecer iglesias es el empuje principal, así cumpliendo con la gran comisión. No tenemos deseo de afiliarnos con otros grupos que hacen esto. Por eso tenemos nuestro propio grupo así haciéndolo, no refutando los demás, pero complementando a los demás que prediquen el Evangelio. Y luego les dimos una breve historia cómo comenzó en mayo 1950 con 100 pastores y misioneros que querían iniciar un compañerismo fundamental misionero bautista que enfatizaría el ministerio de plantar iglesias en todo el mundo. Entonces así un sencillo compañerismo de pastores y misioneros fue formado y un seminario bíblico bautista fue comenzado. Ahora sí hay muchos más, pero tienen que estudiar estas cosas y saberlas porque van a aparecer en un examen muy pronto. Ahora en la otra clase, hermanos, habíamos hablado hablamos de los 3 áreas del misionero donde le encontramos. Y entonces el misionero mismo como hombre de Dios. Y luego el otro área del misionero que vamos a estudiar en la técnica de misiones es el misionero y la iglesia de Dios, porque salimos de una iglesia nos mandó, somos sostenidos por iglesias y debemos saber cómo actuar y comportarnos y comunicarnos con nuestras iglesias. Entonces la primera fase de nuestro curso de técnica es el misionero, el hombre de Dios. Segunda fase, el misionero, la iglesia de Dios. Y la tercera fase, el misionero y el trabajo de Dios. Porque no es suficiente que seamos solamente hombres de Dios y tenemos una buena relación y comunicación con las iglesias, pero debemos ejecutar la obra de Dios, ser capaces de ejecutar la obra de Dios. Por eso tenemos el curso de la técnica de misiones. Y ahora, en la última clase hablamos de 4 preguntas básicas o penúltimas básicas en cuanto a la relación a misiones. Número 1, ¿por qué ser misionero? Por la población del mundo mencionamos. Y también, no solamente esto, pero por causa de la religión del mundo. Y luego, número 3, porque Dios lo manda. Y acabamos de revisar otra vez los artículos de misiones de la Gran Comisión en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Romanos. Entonces Dios lo manda. Entonces no solamente debes poder saber que es por causa de esto que debemos ser misioneros. ¿Por qué ser misionero? Hay 3 razones aquí que les dimos. Y luego la segunda pregunta que debemos hacernos es qué significa misiones. Ahora, en cuanto a misiones, Harold Cook, que escribió un libro que nos dio cuando yo estudiaba misiones, nos da una definición general, aplicable a cualquier grupo cristiano. Y todos los grupos tienen ese propósito. Y dice él, y debes saber esto letra por letra, palabra por palabra. Lo voy a repetir una vez y luego más lento. Él define la iglesia o qué significa misiones de esta manera. Es la iglesia cristiana intentando ganar a otros a la fe cristiana mediante un grupo de obreros selectos llamados misioneros. Otra vez lo repito, frase por frase. Es la iglesia cristiana intentando ganar a otros a la fe cristiana. La iglesia cristiana intentando ganar a otros a la fe cristiana. Mediante un grupo de obreros selectos. Mediante un grupo de obreros selectos. Llamados misioneros.
llamados misioneros. Es la iglesia cristiana intentando ganar a otros a la fe cristiana mediante un grupo de obreros selectos llamados misioneros. Quiero que lo sepan palabra por palabra. Claro, tú puedes ponerlo en tus propias palabras, pero si no puedes citar esta definición de misiones según Harold Cook, yo tengo muchas dudas que vas a entender lo que significa misiones. Ahora, nosotros como bautistas fundamentales e independientes, lo hemos modificado. Y esto también debes saber. La palabra por palabra, frase por frase. Y comienza así. Según nosotros, los bautistas independientes y fundamentales, no estamos levantando iglesias pentecosteses ni de otras denominaciones. Estamos levantando iglesias bautistas, independientes, fundamentales, ortodoxas en ese sentido. Entonces, ¿cómo lo definimos misiones? Es la iglesia cristiana intentando ganar a otros a la fe cristiana, organizándolos y estableciéndolos en iglesias autónomas con su pastor nacional mediante un grupo de obreros selectos llamados misioneros. Otra vez lo repito, frase por frase. Es la iglesia cristiana intentando ganar a otros a la fe cristiana, organizándolos y estableciéndolos en iglesias autónomas con su pastor nacional mediante un grupo de obreros selectos llamados misioneros. Entonces, si no lo captaste bien, habla con tu compañero o tu compañera. Si eres señoritas, señoritas con señoritas, jóvenes con jóvenes, ahí les puedes preguntar cómo se dice y ya lo tienes y memorízalo. Memoriza el significado de misiones según Harold Cook y la obra, el significado de misiones según nosotros los bautistas independientes y fundamentales. Todo esto nos enseña el hecho que como parte de la iglesia estamos intentando ganar a otros en otra cultura a la fe cristiana, y luego organizándolos y estableciéndoles en iglesias autónomas con su pastor nacional mediante un grupo de obreros selectos llamados misioneros, nos enseña que la obra misionera no es un esfuerzo individual ni privado, es un asunto colectivo. Tienes que, el hecho que tú estás aquí en el seminario es que cooperaste tu iglesia contigo en darte una recomendación. Y entonces cuando tú sales de aquí, entonces donde quiera que vayas, vas a estar ahí cooperando con otros. Nadie es una isla para sí mismo. Nadie vive para sí, nadie muere para sí. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor y la obra es del Señor. Por eso Pablo buscaba que otros colaboraran con él. Y él dio gracias a Dios. Y dio gracias a la iglesia en Filipos que lo hizo. De hecho, él dijo en el principio, era la única iglesia que colaboraba conmigo en razón de dar y recibir. Entonces, es un esfuerzo de iglesias. Entonces, nuestro compañerismo es formado de pastores de iglesias. No es un intento para ver si podemos hacerlo. No vamos intentando solamente, vamos con la intención de ganarles a Cristo. Es un intento a propósito, un acto intencional. La Biblia dice en Hechos 5:42, y todos los días no cesaban de enseñar y predicar a Cristo casa por casa y en el templo. Ellos siguieron la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en testificar de Cristo Jesús. Y ellos ganaron gente a Cristo Jesús porque lo hacían colectivamente, como un acto intencional también.
El objetivo, hermanos, es ganar las almas a Cristo, convertirlas a Cristo y ganarles y disipularles y establecerles y organizarles en iglesias autónomas con su propio pastor nacional. Entonces, si piensas ser misionero, no vas a hacerlo siendo flojo o haciéndolo más o menos. Tienes que dedicarte al asunto, cooperar con otros, hacer un acto intencional y tener el objetivo de hacerlo. En cuanto a cómo lo hacemos mediante la predicación de este grupo de testigos escogidos llamados misioneros por medio de la predicación del Evangelio, ganando almas y evangelizando y discipulando. Notamos que es bíblico tener misioneros. Mencionamos tres diferentes razones. La llamada de Pedro, luego el significado de la palabra significado de la palabra misionero, y luego el ejemplo de Pablo. Entonces, en cuanto al llamado de Pedro, él tuvo 3 llamamientos. Llamada a salvación en Juan 1, 40 y 42. Su llamada a discipulado en Lucas 5, 3 al 11. Luego su llamada a ser misionero, un apóstol, un enviado especial en Lucas 6, 12 al 16. La palabra apóstol, la palabra misionero no se encuentra en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo. Pero encontramos el acto, encontramos el significado. La palabra apóstol sería la palabra más cercana a misionero. Pero no somos como los 12 apóstoles. Solamente somos llamados a ser enviados como un apóstol, uno enviado en una misión especial. Y Dios me llamó a su servidor para ser un misionero, para ir a México, ganar almas y establecer iglesias y dejar un mexicano como pastor en esta iglesia. También no solamente el llamado de Pedro es una ilustración, y acabo de darles cómo es una ilustración y una prueba o razón por qué tenemos el oficio misionero y es una obra especial, pero también el significado de la palabra que usamos por misionero. La razón que no se ven misionero o misioneros en la Biblia es porque la transliteraron o anglizaron en lugar de traducirla. Es como la palabra bautizo. Bautismo es una transliteración, pero bautizo en el griego y bautismo en nuestro idioma significa sumergir. Entonces, cuando se translitera, no se transmite el significado, solamente el sonido. La palabra en el Nuevo Testamento, en griego, por misionero, es apóstol. Y significa como verbo, yo envío. O como sustantivo, uno enviado. Pero en una misión especial. Pedro fue salvo, un llamamiento. Pedro llegó a ser un seguidor, otro llamamiento. Pero cuando Dios, Cristo le escogió para ser misionero, para ser un apóstol, le llamó para ser uno enviado con una misión muy especial. Entonces, así es un misionero. Misiones y misioneros significa lo mismo que apostello en el griego y mito en latín. Por general, y muchos lo dicen, pero en doctrina y teología no se debe admitir. Por lo general, cada cristiano es un misionero, en el sentido que es enviado. Cristo nos envía, puesto que la gran comisión fue dada a las iglesias. Esto involucra a cada creyente en la iglesia para ser enviado, como Dios quiere por la iglesia hacer la obra de Dios. A veces lo mandan en un campo local. A veces lo mandan en un campo en el extranjero. A veces lo mandan a otros estados. A veces lo mandan para levantar y pastorear una iglesia. A veces lo mandan para ir como un misionero a una cultura, ganarles, formar iglesias, dejar un pastor y seguir levantando más obras.
Pero por lo general, cada cristiano es un misionero en ese sentido, que es enviado en llevar fruto, ganar almas, siendo un testigo. En Juan 15:16, vosotros sois mis testigos. El ser llamado a ser misionero es más porque es escogido para ser un apóstol, uno especialmente enviado en una misión particular, o es decir, misionero. Y finalmente el ejemplo de Pablo y Bernabé, que fueron enviados por la iglesia en Antioquía en Hechos 13, 1 al 4, es otra prueba de que el envío y la obra misionera es especial y es bíblico tener misioneros. Porque en la iglesia en Antioquía, Dios dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y la Biblia dice que ellos les impusieron las manos, oraron sobre ellos y los enviaron. Y ya saben lo que él hizo en su primer viaje, predicando el evangelio. La comisión, si lo examinamos, notamos que la comisión para evangelizar al mundo fue dada a las iglesias. No es dada a una persona en particular, para todos los creyentes como parte de su iglesia local. Es dada. En la comisión para evangelizar al mundo fue dada a las iglesias. En relación con este curso, si yo te pregunto a quién fue dada, la misión de predicar el mundo, el evangelio en todo el mundo, ¿a quién fue dado? A las iglesias. Si dices un individuo equivocado, X, ¿en qué sentido fue dada a la iglesia? En toda la membresía debe participar en llevar el evangelio a todo el mundo. Pero no todo creyente es llamado a ser un misionero, llamado a ser un testigo y testificar de Cristo y ganar almas. Entonces, la comisión para evangelizar al mundo fue dada a las iglesias. El contexto de las citas de la Gran Comisión nos dicen esto. Nos dicen esto. Porque la iglesia, en cada mención de la Gran Comisión, la iglesia estaba reunida. Y cuando Pablo habló de la Gran Comisión en Romanos 10, él estaba hablando a la iglesia en Roma, la iglesia local. Y la iglesia es local, no es universal. La iglesia, una asamblea, no habla de todos los creyentes. Porque para ser iglesia, todos los creyentes, todos tendríamos que estar reunidos, asambleados en un solo lugar. Entonces hay que usar la palabra como se explica en la palabra de Dios. Entonces el contexto de las citas nos prueba que la comisión fue dada a las iglesias porque la iglesia estaba reunida y los apóstoles fueron los primeros miembros en la iglesia. Y número 2, la segunda razón que vemos que la comisión fue dada a la iglesia, Pablo y Bernabé, si no fuera necesario que la iglesia sea la entidad que les enviara, Dios no les habría dicho, apartadme a Bernabé, a Saulo para la obra que los he llamado. Ellos habrían salido bajo el mandato de Dios solo. Pero no, Él dice, apartadme para enviarles. Y envíeles. Y ellos oraron y les impusieron las manos, les comisionaron y los ordenaron y los enviaron para hacer la obra de un misionero. Entonces la comisión para evangelizar al mundo fue dada a las iglesias, comprobada con el contexto de las citas de la Gran Comisión, porque la iglesia estaba reunida, y comprobada por lo que Dios dice a la iglesia en Hechos 13, que la iglesia los enviará para predicar el evangelio. Ahora, también hablamos de las cualidades de misioneros. Y vamos a guardar esto para la próxima clase y continuaremos donde lo dejamos en la última clase. Que Dios les bendiga.